¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les deseo un feliz año y el día de hoy vamos a platicar de una película que acabo de ver en Prime Video. Me encantó. Sinister es una película ya vieja, es una película del 2012. El protagonista es Ethan Hawke. Me encantó esta película, se la recomiendo. La encuentras en Prime Video. Y la película comienza en un video en formato Super 8 que muestra a una familia de 4 personas de pie bajo un árbol, con bolsas en la cabeza y cuerdas atadas a sus cuellos, y un ente desconocido, un demonio, corta con una sierra una rama del árbol que hace de contrapeso, levantando y estrangulando a toda la familia. La escena inicial, la secuencia de terror inicial realmente es muy perturbadora y desde ahí te engancha. Meses después de ese asesinato, llega a su casa un novelista de crímenes, Ellison Oswald, interpretado por Ethan Hawke, quien se muda a esa casa donde ocurrió ese crimen, buscando inspiración para escribir sobre el asesinato, intentando conseguir un éxito como el que lo lanzó a la fama, pues usa crímenes reales como base para sus libros y, ¿qué creen?, lleva a su familia a vivir a esa casa donde hubo un asesinato. Esto lo hace por medio de engaños, porque Ethan Hawke no le dice a su esposa que ahí hubo un asesinato. Ethan Hawke Ellison descubre en el ático un proyector y varias cintas de películas Super 8 etiquetadas como videos caseros. Entre ellas está el video del inicio de la película titulado Diversión Familiar 11. Entonces Ethan Hawke comienza a ver los videos uno por uno, interesándose más por el de la familia siendo estrangulada, pues se da cuenta que el árbol de la cinta, el árbol que está viendo en la película, es el mismo árbol que está en su jardín, en su patio trasero. Ve entonces el video una y otra vez, día tras día, intentando descubrir quién es el responsable del asesinato, hasta que descubre que supuestamente eran 5 los miembros de la familia, pero uno de los niños se extravió tras el asesinato. La policía no quiere hacer nada. La policía lo recibe mal. De hecho, el jefe de policía le dice a Ethan Hawke que no cuente con él para sus investigaciones, porque la presencia de este escritor le hace mala fama al pueblo. Ellison sigue viendo las películas que muestran asesinatos de otras familias. A uno los queman en su automóvil, a otro los ahogan. Escenas muy perturbadoras, la verdad. La escena del ahogamiento resulta ser especialmente perturbadora para Ellison al ver ahí una figura oscura con rostro demoníaco, reflejada aterradoramente sobre el agua de la piscina, sonriéndole de forma macabra y siniestra. Tras ver a este diabólico ser en el video, empiezan a suceder cosas extrañas en su casa. Ellison sigue viendo todas las películas y descubre que hay símbolos desconocidos pintados cerca de los asesinatos, como este símbolo que está aquí, aparte del ente demoníaco que se repite en cada cinta y trata siempre de ocultarse para no estar ante la cámara, este ser. La película avanza y hay una escena en la madrugada donde Ellison escucha como pasitos en el ático. Entonces va a investigar a ver qué pasa. Descubre entonces una serie de dibujos infantiles que muestran como bocetos los distintos asesinatos de las cintas. En todos ellos se repetía la silueta del mismo ser diabólico, mostrando en los videos caseros al que se nombra como Mr. Boogie. Ellison contacta con un policía local interpretado por James Ransone, en paz descanse. Fue el mismo que interpretó a uno de los niños en It Chapter 2 y del que se supo que se suicidó hace unas pocas semanas. Le pide ayuda al policía para que lo ayude a encontrar los lugares de los crímenes, y tras ver las imágenes el policía lo envía con el profesor Jonas, quien es un experto en ocultismo y demonología, para descifrar este símbolo de los videos. Jonas le dice a Ellison que los símbolos pertenecen a un dios pagano llamado Bugul, que devoraba las almas de los niños matando antes a sus familias. O sea, Bugul poseía a los niños y les metía ideas en su cabeza para que los niños fueran asesinando sistemáticamente a todos y cada uno de los miembros de su familia. Mientras avanza la película, Ellison se va dando cuenta poco a poco que este ente empieza ya a afectar a sus hijos, y se entera de que su hija pintó un retrato en una pared de una de las niñas asesinadas. Y la esposa pues obviamente culpa de esto a Ellison y le piden que se muden a su antigua casa, que regresen a la ciudad, pues no se siente bien viviendo en la casa de un asesinato, pero Ellison no le hace caso, quiere el dinero, quiere la fama. Y esta es una de las escenas, una de las secuencias de terror más espantosas que he visto en toda mi vida. Una noche Ellison escucha el proyector funcionando y sube al ático. Ahí encuentra a 5 niños desconocidos, pero se da cuenta de que todos ellos son los niños extraviados tras los asesinatos familiares de los videos. Están viendo una de las películas. Cuando notan la presencia de Ellison, los niños le hacen un gesto con el dedo, le hacen así para que guarde silencio, que no diga nada. Pero el rostro demoníaco de Bugul aparece repentinamente frente a él. Ellison cae en shock desde el ático y huye del pasillo, y ahí se da cuenta que mejor tienen que salir de esa casa.
Harto de la situación, Ellison quema el proyector y las películas pensando que así Bughuul ya no tendrá acceso a nuestro mundo y se muda con su familia a su antigua casa. Al regresar y empezar a desempaquetar, a sacar todo de las cajas, sube al ático y encuentra la caja con el proyector y las películas intactas. Sin embargo, hay un nuevo objeto en su interior, un sobre que contiene más cintas etiquetadas como finales extendidos. Al revisarlo, Ellison nota que tras cada crimen, los niños perdidos, supuestamente que estaban extraviados, aparecen en escena revelando que son ellos los asesinos, revelando que son ellos los que están haciendo el video y son los que matan a su propia familia para luego desaparecer sin dejar rastro. Ellison regresa con el profesor Jonas, que le envía dibujos históricos de los misteriosos símbolos y le explica que Bughuul podía aparecer en esos dibujos y que sirven de portal entre su reino y el de los mortales. Poco tiempo después, el policía le informa a Ellison que ha descubierto el vínculo entre los asesinatos. Cada familia ha vivido por última vez en la casa donde los crímenes han ocurrido y que el que sigue es Ellison y su familia. Y Ellison ha hecho que su familia repita inclusive el mismo patrón. Ellison estaba tomando su café bien a gusto y se empieza a sentir mareado. Y se da cuenta que había un líquido disuelto en su taza de café. Y luego Ellison ve bajo la taza una nota de su hija en la que pone "Dulces sueños, papi". Pierde el conocimiento Ellison y cae desmayado al suelo. Al despertar se encuentra a sí mismo, a su esposa y a su hijo atados y amordazados como las familias de los videos. Ashley, la hija de Ellison, entra a la habitación portando un hacha y una cámara Super 8 y pues ya te imaginarás lo que pasa. De las cosas que más me gustaron de esta película, sin dudar alguna, primero es la banda sonora. La banda sonora es muy opresiva, sobre todo en las escenas finales. Me gusta también cómo va jugando con lo sobrenatural sin explicarlo todo. Y algunos momentos de la película te dejan como traumado, te dejan pensando en esas escenas días después. Cinematográficamente hablando, esta película es una joya, dirigida por Scott Derrickson, quien también dirigió El Abismo Secreto, The Black Phone, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, Sinister 2, Líbranos del Mal y El Exorcismo de Emily Rose, entre muchas otras. También creo que hizo Hellraiser Inferno. Scott Derrickson dirige muy bien esta película. Yo creo que es una de las películas de terror más sólidas de la última década, hablando en términos técnicos. Sus puntos fuertes están en cómo se va construyendo una atmósfera opresiva y muy perturbadora sin depender solamente de jumpscares baratos. Sí tiene sus jumpscares y al principio no te generan ningún terror, pero conforme va avanzando la película creo que lo van haciendo mucho mejor. También hay un uso muy bueno de la luz y de las sombras. La película juega constantemente con contrastes, luz y oscuridad para crear claustrofobia. Las escenas nocturnas en la casa son oscuras intencionalmente con fuentes de luz mínimas, como cuando Ethan Hawke usa la linterna enfocando solamente lo necesario y dejan el resto en una penumbra muy amenazante y genera como una sensación de encierro y vulnerabilidad constante. Es ese tipo de películas que tú las estás viendo y de repente no puedes evitar ver hacia la derecha, a la izquierda, atrás para ver si no hay alguien viéndote, para ver si no hay alguien junto a ti en la sala. Las secuencias en Super 8 me encantaron porque son el corazón visual de la película. Están rodadas realmente en formato Super 8 para darle una autenticidad y darle ese encanto de found footage. Me gusta el look vintage, me gusta el look casero que le dan, contrasta brutalmente con la fotografía digital limpia del resto de la película, me encanta eso. En resumen, creo que la fuerza y que el punto fuerte de Sinister está en el minimalismo visual, menos es más, y eso la hace tan efectiva. A mí me pareció una obra de arte, creo que ya no hacen las películas así. A mí para que me espante una película de terror tiene que ser muy especial. Y créanme, Sinister es una película de terror muy especial, te la recomiendo que la veas, especialmente entre 9 y 10 de la noche. Vela tú solo si puedes y verás que sí te va a causar miedo. Si buscas una película que te dé miedo, si eres de los que se quejan que no hay películas de terror que sean buenas y que causen terror, esta película te va a encantar, te va a choquear. Sinister es una película muy perturbadora, muy buena y la encuentras en Prime Video.